En el futuro no te va a reemplazar un robot. ¿Qué digo en el futuro? Esto ya está pasando. Y no es ciencia ficción ni una teoría loca, lo más probable es que pierdas tu trabajo porque alguien que sí sabe usar inteligencia artificial va a hacerlo mejor que tú. Y lo peor es que no necesitas ser más inteligente ni tener más experiencia, solo saber cómo usar las herramientas que ni tú mismo entiendes a día de hoy. Ojo, porque este no es un vídeo para hablar por hablar de Harari, es para mostrarte cómo muchas de sus predicciones ya se están cumpliendo. Algunas dan miedo, otras representan una oportunidad, pero todas te obligan a pensar. Dentro vídeo. Harari fue leído por Obama, recomendado por Mark Zuckerberg y citado por Davos. Pero lo que realmente importa es que predijo cosas que ya están pasando mientras ves o escuchas este vídeo. Yuval Noah Harari no es un gurú más con ideas locas, no. Él es un historiador israelí, pero no de esos que te cuentan el pasado, batallas antiguas, no. Él escribió un libro que leyó Obama, un libro que leyó Obama, que recomendó Zuckerberg y que fue citado en las reuniones más poderosas e importantes del planeta, como por ejemplo Davos. Y si te estás preguntando, pero Ani, ¿qué es Davos? Bueno, es un foro económico mundial que se realiza cada año en Suiza, donde se reúnen los líderes más poderosos del planeta, como por ejemplo presidentes, CEOs, multimillonarios, para decidir, entre otras cosas, cómo va a funcionar el mundo en los próximos años. Y por supuesto, también ahí escuchan a Harari. ¿Por qué? Porque Harari no habla del pasado, Harari habla del futuro y lo hace con una claridad brutal. Este tipo te dice que la inteligencia artificial no solo va a cambiar tu empleo, sino que va a cambiar lo que significa ser humano. ¿Te suena exagerado? Bueno, pues quédate hasta el final del vídeo y luego me cuentas si exagero o no. A ver, ¿qué harías si un día te despiertas y descubres que el mundo ya no te necesita? No porque cometiste un error, ojo, ni porque te faltó esforzarte, sino porque simplemente alguien o algo lo hace más rápido, más barato y mejor que tú. Harari dice que la gran amenaza del futuro no es que a los humanos nos odien, sino más bien que nos volvamos o nos vuelvan irrelevantes. Y ojo, porque la palabra irrelevante de repente te puede parecer o sonar inofensiva hasta que realmente entiendes lo que implica ser irrelevante. Porque irrelevante no es estar desempleado. Porque irrelevante no significa estar desempleado o en una etapa de transición, como lo llama Inés Temple. Quien quiere entender un poquito más o mucho mejor lo que significa la etapa de transición, porque todos hemos pasado alguna vez, creo yo, por esta etapa en nuestro mundo laboral, los invito a leer a Inés Temple con su libro Usted S.A. Tiene, no sé por qué número de edición va, yo me leí una de las primeras. Es un librazo, lo súper recomiendo. Y bueno, para no irme por la tangente, les decía que ser irrelevante no me refiero con eso a estar desempleado. Con ser irrelevante me refiero a no tener opción, es que ni siquiera te entrevisten, es que el mercado, la empresa, el sistema te mire y te diga gracias por participar, pero ya no te necesitamos. Y ojo que eso está pasando actualmente, las empresas están sustituyendo áreas enteras con inteligencia artificial. No solo en las fábricas, no solo en tareas mecánicas, también en redacción, en atención al cliente, en diseño, en análisis legal, diagnósticos médicos. Por ejemplo, Walmart ya está usando IA para detectar robos antes de que ocurran, basándose, por ejemplo, en patrones de compra, en movimientos extraños y hasta en el comportamiento facial. Pero si vamos un poquito más allá, hay despachos actualmente de abogados en Estados Unidos que ya usan IA para preparar demandas legales completas. Tú te estarás preguntando, pero Ani, ¿cómo funciona eso? Bueno, déjame que te lo explique. Imagina que eres parte del equipo legal de un caso de indemnización laboral. Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes? Que un grupo de asistentes debía leer decenas de documentos, leyes aplicables, sentencias anteriores, organizar la evidencia, redactar argumentos, etcétera, etcétera. Y hoy
En cambio, todo eso lo hace una IA, como por ejemplo Harvey, desarrollada específicamente para abogados y usada por firmas como Allen & Overy, ¿no? Una de las más importantes del mundo a día de hoy. Entonces, solo necesitas cargar el caso, adjuntar la documentación clave y el sistema lee, cruza leyes relevantes, redacta borradores de demanda, sugiere sugiere jurisprudencia aplicable y hasta propone estrategias de defensa e incluso ataque. ¿Cuál es el resultado? Bueno, lo que antes tomaba 3 días de trabajo humano, ahora toma menos de 1 hora. Y por supuesto con menos errores. Entonces, si tú eres ese joven abogado recién egresado que aspiraba a ese puesto, te encuentras con una con una realidad de que ya no necesitan 5 asistentes, sino suficiente con 1 que supervise a esa IA. ¿Te das cuenta? Esto no es ciencia ficción, señores. Es el mercado diciéndote que sí, podrías hacerlo tú, pero no eres nuestra mejor opción. Así de simple. Entonces, en el pasado el problema era que te explotaban, nos explotaban. Hoy el problema es que te ignoran, nos ignoran. Y ese es el verdadero terror del futuro. No que nos reemplacen, sino que ya no seas parte de la conversación. No sé si recuerdas cuando nos asustaban en alguna época de que los robots nos iban a quitar el trabajo, que si los brazos mecánicos en las fábricas, que los androides en las películas. Bueno, pues no es así. O mejor dicho, no exactamente así, porque el verdadero problema no es que un robot te reemplace, es que alguien que sí sabe usar ese robot te reemplace a ti. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, IBM, esta empresa legendaria en tecnología, despidió a 8,000 empleados. ¿Por qué? ¿O para qué? Para reemplazarlos con inteligencia, para reemplazarlos con inteligencia artificial generativa. Y no es que se volvieran locos, es que en realidad esta IA les daba resultados más rápido y mucho más barato. Y cuando haces números, al final del día eso es lo que cuenta. Pero no hace falta ir tan lejos. Conozco emprendedores como tú, como yo, que ya no necesitan diseñadores o ya no contratan diseñadores. Simplemente escriben lo que necesitan en Midjourney o Leonardo AI y boom, en cuestión de segundos, minutos ya tienen la imagen que estaban requiriendo, ¿no? Ni qué decir de los textos. Muchos usan Copy AI, ChatGPT para redactar sus copies. Yo misma me afianzo, me apalanco de ChatGPT para poder armar la estructura, por ejemplo, de este guión, para contrastar fuentes. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. Lo que sí sé es que es real y que está pasando y está pasando ya. Y ojo con esto porque me dejó a mí impactada. En el 2023 la fintech Klarna, esta que compite con bancos y tarjetas en todo el mundo, eliminó 700 puestos de atención al cliente. ¿Cuál fue la razón? Pues implementaron una IA que responde más rápido, con mejor tono y que puede mantener conversaciones, ojo, naturales, orgánicas con los clientes. En palabras de su propio CEO, nuestra IA ya hace el trabajo de 700 personas con el rendimiento de los mejores agentes. Y lo más fuerte, la entrenaron en apenas unas semanas. Entonces, lo que antes requería equipos enteros, hoy lo hace una IA sin pedir vacaciones, ni aumentos de sueldo, ni decir estoy cansado, jefe, etcétera, etcétera. Y para no irme muy lejos, como saben, además de gestionar, tener Evolución Agencia Digital, también enseño marketing. Y esto me pasó específicamente en USIL hace unos meses, este año 2025. Un alumno, uno de mis alumnos, Juan Pablo, no creo que esté cometiendo una infidencia al decir su nombre, me dejó boquiabierta el día que después de una sesión de clase me mostró cómo es que literalmente armó una startup con inteligencia artificial. Su público objetivo, clínicas con alto volumen de pacientes. ¿Y qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que hace su solución? Bueno, una IA que responde por WhatsApp, agenda y reprograma citas, lleva el control de los pacientes, se comunica por mail y otros canales más, pero ojo porque no solamente responde mensajes, sino que también identifica al paciente, valida su historial clínico y le ofrece opciones personalizadas según su tratamiento o disponibilidad médica.
¿Qué significa esto? Que a día de hoy las clínicas, ojo, ya no necesitan contratar tantas personas para responder mensajes o atender a los pacientes. Juan Pablo me mostró su proyecto más o menos a finales de marzo y ya para abril tenía su primer cliente. Para junio ya iba por la tercera clínica cerrada. Otra de las cosas que más me impresionó es cuando me mostró su landing page, ¿no? Estaba hecho con herramientas no code. Y ustedes saben que estas empresas te ofrecen pues estas landing que puedes hacerlas con herramientas no code que no tienen absolutamente nada que envidiar a las que están hechas con código y están optimizadas para la venta. De hecho, Juan Pablo captaba al principio clientes a puerta fría, ¿no? Por LinkedIn. El día que me mostró la landing la estuve supervisando, revisando y pues de regreso a casa me vine pensando que hace unos años esto, digamos, no hubiera sido imposible, pero sí hubiera representado una barrera, por ejemplo, ¿no? Porque hay que contratar pues a una persona especializada que no cobra barato, etcétera, etcétera. Si este video te está resultando útil, no olvides darle clic a la campanita para suscribirte. Eso me ayuda a llegar a más personas interesadas en aprender sobre marketing, publicidad y emprendimiento. Y también me da un feedback para seguir creando contenido de valor para ti. Y así en estas reuniones que teníamos siempre al finalizar la clase, porque por temas de ética, pues no podía ofrecerle mis servicios ni como consultora, ni a través de la agencia, porque pues era su profesora, ¿no? Pero él me contó que se estaba asesorando con una persona, un tipo en Panamá, que ya tenía experiencia con modelos similares al que estaba implementando en ese momento Juan Pablo, y la hora de consultoría le cobraba $200, pero más allá de todo esto, ¿qué significa o qué nos muestra todo esto? Que ya no se trata de que peleemos por un puesto de trabajo, estamos peleando por no volvernos invisibles, por seguir siendo útiles, porque seamos honestos, si no aportas valor, el sistema no te va a hacer un espacio simplemente por lástima. Y aquí viene otra bombita porque por años nos dijeron que el conocimiento es poder. No sé si ustedes lo recuerdan, yo voy a cumplir casi ya 50 y en mi pueblito donde vivía, donde estudiaba, pues el colegio, la educación era diferente a como es ahora, ¿no? Era unidireccional y el único dueño de todo el poder y el conocimiento era el profesor, porque el conocimiento cabía en un librito que el profesor llevaba aquí, ¿verdad? Claro, porque en mi pueblo no había, por ejemplo, biblioteca, ¿no? A día de hoy esto ha cambiado y yo creo que ha cambiado para bien porque hay cosas muy interesantes y ricas que suceden en el aula, como por ejemplo a veces dicto una clase y en un tema determinado hay un alumno o alumna que sabe más que yo. ¿Por qué? Porque trabaja en esa área específica y tiene más años de experiencia allí, ¿no? Y eso es lo que enriquece en cuanto a conocimiento el aula. Ahora, antiguamente solamente el alumno aprendía del docente. Hoy ya no ocurre lo mismo, ¿verdad? Todos aprendemos de todos en el aula, ¿no? Porque ahora el conocimiento pues es infinito y además lo mejor de lo mejor es gratis, ¿no? O sea, suficiente con que abras Google y ahí lo encuentras absolutamente todo, ¿no? Y no solamente tienes Google, o sea, tienes un sinfín de buscadores más. Ahora también, por ejemplo, Perplexity y etcétera, etcétera, ¿no? Pero paradójicamente nunca hemos estado tan desorientados. Antes estábamos desorientados porque no teníamos información y a día de hoy seguimos desorientados porque tenemos demasiada información. O sea, literalmente, ¿no? Tenemos acceso a toda la información del mundo y aún así no sabemos qué hacer con ella. Nos sentimos más perdidos que antes, se podría decir. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque el verdadero poder ya no está en saber mucho. El verdadero poder está en saber qué hacer con lo que sabes. Si no, mira, como te decía hace un momento, ChatGPT, Gemini, Perplexity AI, tú solamente haces una pregunta y ellos se encargan de procesar millones de datos, resumírtelos, estructurártelos y brindártelos en cuestión de segundos. Y lo hacen con una claridad y velocidad que a veces ni un profesor de universidad lo logra, ¿no? Valgan verdades. Entonces ya no gana el que más sabe, gana el que mejor, y ojo con esto, interpreta. Porque acceso a la información lo tenemos todos, eso ya lo sabemos. Lo que nos diferencia ahora es qué hacemos con esa información. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta incómoda. ¿Y si lo que te enseñaron en la universidad ya es obsoleto y aún nadie te lo ha dicho? Porque mira, te tengo una noticia.
Hay universidades que a día de hoy están enseñando Excel, pero como si fuera la herramienta del futuro. Y ojo que no digo que no sea útil, pero mientras tanto, allá afuera hay empresas que ya usan dashboards automatizados con inteligencia artificial, como por ejemplo Power BI con Copilot, Looker Studio de Google, Tableau con Einstein AI, y ni siquiera te piden saber macros. Lo que te piden es que sepas interpretar datos y tomar decisiones. Y ahora que menciono la palabra de interpretar datos, aquí ya no menciono alguna universidad o institución en particular, pero generalmente cuando entro a aulas, por ejemplo, cuando enseño el curso de Ads, enseño publicidad en todo lo que es canales digitales, Google, YouTube, LinkedIn, etc. Trabajamos con dashboard que nos brindan pues la data, pero he visto que los alumnos y de diferentes niveles cojea de la interpretación. Y yo siempre he dicho que el dato es como un diamante en bruto. O sea, tú tienes que leerlo, interpretarlo, tienes que saber qué es lo que te está gritando, qué es lo que te está diciendo ese dato para poder transformarlo en ese diamante, para poder tomar acciones, para poder accionar. Tenemos herramientas que nos brindan esa data, pero esas herramientas no te ayudan a tomar decisiones, no interpretan los datos. Es verdad que podemos afianzarnos, como por ejemplo con ChatGPT, para poder interpretarlos, pero al final del día, quien toma la decisión, quien acciona la decisión es totalmente tuya. Y ojo, porque te doy otro dato real. En el 2024, Harvard lanzó una revisión completa de su malla curricular para incluir cursos como ética en inteligencia artificial, usos de modelos generativos y pensamiento computacional. ¿Y sabes por qué? Porque ellos mismos reconocieron que muchos contenidos actuales ya no preparan a los alumnos para el mundo de hoy, menos para el que viene, por supuesto, ¿no? Ahora imagina si Harvard está cambiando todo porque se le quedó corto el contenido, ¿qué nos queda a nosotros los mortales? ¿Qué nos queda a los que estudiamos en universidades que ni siquiera han... ¿Qué nos queda a los que estudiamos en universidades que ni siquiera han actualizado sus libros desde el 2010? Preocupante, escalofriante, pero ojo, no se trata de despreciar lo que aprendiste, pero sí de entender que en este juego el que no se actualiza caduca, o como decía Darwin, se extingue. Y entonces, Ani, si el conocimiento ya no es poder, si las máquinas están haciendo lo que antes hacíamos nosotros, y si ni siquiera la universidad puede garantizarte una ventaja, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda lo más humano que tenemos. Y valga la ironía, justo eso es lo que más valor está tomando en el mercado a día de hoy. Harari lo dijo clarito, ojo, en un mundo impredecible, cambiante y saturado de información, la única habilidad realmente útil es saber adaptarse. Porque no se trata solo de aprender una nueva herramienta, se trata de estar dispuesto a soltar la anterior. Es decir, se trata de desaprender. Y ahí es donde entran 3 habilidades que sí o sí necesitas para no quedar fuera del juego. Y esa primera habilidad es la adaptabilidad. Ojo, porque no es un cliché, es supervivencia. Y aquí te quiero traer un ejemplo empresarial. 2. Pasó de vender jabón como cualquier otra marca a convertirse en un ícono de la autoestima femenina. ¿Por qué? Porque Dove se adaptó al cambio social. Entendió que las mujeres no queríamos vernos perfectas, queríamos vernos reales, ¿no? Y así es como nace su campaña Belleza Real, esa que mostraba mujeres comunes, reales, sin retoques, sin estándares imposibles de alcanzar. El resultado, un posicionamiento emocional que las separó del resto. Y ojo que esto no lo logró con tecnología avanzada ni con un mayor presupuesto, no. Lo logró adaptándose a lo que el mercado, el mundo pedía. La segunda habilidad que vamos a necesitar para no quedar fuera del juego es el pensamiento crítico. En un mundo donde hay millones de respuestas para todo, la pregunta real es: ¿a cuál le crees? ¿A quién le crees? ¿A quién escuchas? ¿A quién sigues? Diría yo también, ¿no? Y aquí entra el pensamiento crítico, por supuesto. Por ejemplo, Netflix. Cuando todo el mundo apostaba por las licencias de televisión, ellos apostaron por crear su propio contenido. Pero ¿cómo supieron qué hacer? Con pensamiento estratégico, por supuesto, pero sobre todo con lectura de datos, con análisis, con pruebas. Ellos no se guiaron por tendencias, se guiaron por comportamiento real. Así es como nace Stranger Things, House of Cards. Así es como nace Stranger Things y otras series más
que no salieron de una corazonada, salieron del cruce entre lo que la gente veía y lo que nadie más se atrevía a producir. Y la tercera habilidad, y no por eso menos importante, la inteligencia emocional. Porque no todo es lógica, señores, no todo es eficiencia. Las relaciones, la empatía, la capacidad de entender a las personas que tienes enfrente, de poder leerlas, eso todavía no lo hace ningún algoritmo a día de hoy. Y lo mejor es que eso no se puede aprender en un curso de 3 horas ni copiando un prompt de IA, ¿verdad? Eso se cultiva con práctica, con conciencia, con humanidad. Así que no todo está perdido, pero sí hay que dejar de hacer lo mismo de siempre, porque el futuro ya no premia al que acumula información, sino al que sabe qué hacer con ella. Y entonces ahora, ¿qué, Ani? ¿No? Si estudiar ya no me garantiza nada, si hasta un título puede volverse inútil a día de hoy, entonces, ¿qué deberíamos estar aprendiendo realmente para no quedar fuera del juego? Bueno, pues si quieres saberlo, comenta parte 2 para que sigamos con las lecciones de este libro brutal, porque en la próxima vamos a hablar de las habilidades del futuro, las que de verdad te van a mantener vigente. Y si todavía no lo has hecho, ya lo sabes, dale click a la campanita, suscríbete al canal porque lo que se viene te va a explotar la cabeza. Hasta la próxima.